Hoy quisiera pues comenzar compartiendo así sobre lo que es la Eucaristía. A ver, miremos qué es la Eucaristía para ustedes. ¿Ah? Un encuentro con Dios, una oración, una sanación, una fiesta, un banquete. ¿Qué más? Jesús mismo, un regalo, un alimento, recordarlo de la cruz, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, todo eso. El culmen de toda oración, el culmen de la vida cristiana. La Eucaristía tiene algunos símbolos, ¿verdad? Hay algunos detalles que nos representan la Eucaristía. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los símbolos que nosotros utilizamos en la Eucaristía? Pan, vino, el agua también. Ajá. La palabra también. Bueno, el sacerdote. Bueno, todo esto. El pan bajado del cielo, dice hermana, ¿verdad? Muy bien. La mesa, el altar. Cada cosa tiene pues su significado, ¿verdad? En este retiro vamos a tratar de ver estos detalles que a veces se nos escapan, pero que queremos profundizarlo estos días. Miremos, los más destacados así, el pan y el vino. El vino se convierten ¿en qué? En el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, en el cuerpo y la sangre de Cristo. De modo que también tenemos que ver el cuerpo. Y ese cuerpo de Cristo, San Juan Bautista lo llamó de esta manera. He ahí el Cordero de Dios. Entonces también allí está el Cordero. Vamos a mirar la Eucaristía desde allá primero como atrás, lo que nos viene a prefigurar. Miremos, pan, ¿qué representa? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos indica? Ajá, pero cuando se convierte, ¿pero qué? El pan, así pan. ¿Qué le dice pan? Alimento. El cordero. Varias cosas, ¿verdad? Pero así el cordero, ¿qué? Así. ¿Ah? Alimento. De modo que tenemos dos cosas que nos hablan de alimento: pan y cordero. Los dos son alimento. ¿Y por qué la Eucaristía tiene pan y cordero? Este es el pan vivo bajado del cielo. Este es el Cordero de Dios. Porque recuerde que el pueblo en los orígenes, ¿de qué se alimentaba? ¿O cuál era el trabajo? Trabajaba para comer, ¿y qué comía? ¿Y de qué se alimentaba? Unos trabajaban en el campo sembrando la semilla, que son los agricultores, un grupo. Pero había otro grupo que no trabajaba la agricultura, trabajaba con los animales, que nosotros lo llamamos ahorita, porque lo que nosotros conocemos, la ganadería. Entonces sería, trayéndolo a nuestro tiempo, la agricultura y la ganadería.
Dios utiliza las dos, el pan y el cordero, como alimento, para demostrar que viene a alimentar a los dos grupos grandes de la humanidad, los agricultores y los ganaderos, los que se alimentan de productos de la tierra y los que son comelones de carne. Viene a alimentar los dos grupos. Por eso entonces ya miramos que el pan tiene un significado, alimento, y el cordero también tiene un primer significado, alimento. El que es vegetariano tiene el pan, y el que no es vegetariano tiene el cordero. ¿Y quién nos lo da? Dios. Ahí comienza a proyectarse un poquito lo que sería lo de la Eucaristía. Una nubecita ya a lo lejos para mostrar lo que sería la Eucaristía. Pero también tenemos el vino. ¿O usted puede comer y no beber? No, hay que comer y hay que beber. Comer y beber. Pero algo curioso, el pan que utilizamos en la Eucaristía son panes sin levadura, que serían panes ácimos, El cordero que comemos o que se alimenta, uno decía por allá, ¿para qué servía también? Para el sacrificio. Y resulta que los panes ácimos tenían un significado. Era de aquella, la primera, cuando les daba, ¿cómo es? Salían los brotes de la semilla, ¿sí? Ajá, las espigas y tal. Entonces se hacía una fiesta porque ya comenzaba a verse los frutos, ¿verdad? Y era lo especial para Dios. Agradecido con Dios, entonces se comía pan sin levadura. Era algo especial para Dios. ¿Ah? Ajá. Y el otro caso era el cordero, que era un sacrificio. ¿Y para quién era el sacrificio? Para Dios. Entonces el alimento que estamos comiendo no es cualquier alimento simplemente. Es un alimento, si es por el pan, es un alimento que se le ofrecía a Dios. Era en fiesta a Dios. Y si vamos por la carne, el cordero que también era ofrecido a Dios. Y si nos vamos por la bebida, no nos vamos con el agua, sino nos vamos con el vino. Porque el vino también tiene un significado. Primero porque en aquel tiempo y en esos lugares había bastante vino. Se trabajaba era con la uva. Pero además porque el vino era considerado bebida de los dioses. ¿Sí? Era una bebida No sé si ustedes recuerdan una vez que Jesús fue por allá a unas bodas. Sí recuerdan, ¿sí estaban cuando eso? Yo no recuerdo, yo no estaba cuando eso. Pero me contaron. En las bodas de Caná. Y Jesús convirtió el agua en vino. Y alguien dijo, han dejado el mejor vino para de último, para después. El mejor vino. El mejor vino era entonces, era la bebida divina de los dioses, pero que los hombres cuando iban a celebrar y cuando iban a entrar en sintonía con ese Dios, pues también bebían de ese vino. Entonces teníamos el pan, tenemos el cordero y tenemos el vino. Ya más o menos nos vamos ubicando un poquito lo que sería, mirando allá lo que representa para nosotros los símbolos de la Eucaristía. Tenemos que mirar la maqueta del edificio que vamos a construir,
Una persona cuando va a construir un edificio, primero hace la maqueta. La maqueta primero, no, la maqueta. Y después que hace la maqueta, hace el edificio. ¿Y dónde va a vivir? ¿En la maqueta o en el edificio? Porque la maqueta no sirve para vivir, sino es allí donde se representa. Pero donde usted va a vivir es cuando esto ya se haga realidad. El Antiguo Testamento es la maqueta de lo que será el Nuevo Testamento. Nosotros no vamos a vivir en la maqueta, nosotros vamos a vivir en el edificio, en la quinta. A no ser que usted quiera vivir en la maqueta, se le da libertad, pero nosotros vamos a vivir en el edificio. Entonces tenemos que ver esa maqueta que está representado allí y luego vamos a ver lo que se realiza. Por eso yo quisiera ver la Eucaristía desde el Antiguo Testamento un poquito y luego en el Nuevo Testamento otro poquito, lo que allí va simbolizando. Ustedes escucharon la narración de la creación del libro del Génesis, ustedes se lo saben. Vamos a buscarlo. La creación, hoy yo voy a tener la osadía de leer yo y no dejarlo leer a ustedes. Les voy a dar la cita para ir leyendo. Vámonos al libro del Génesis, donde narra la creación del hombre. Eso está en Génesis capítulo 2. Quiero tomarlo desde el versículo 7. Dice así. O si alguno también me quiere ayudar, allá hay otro micrófono. Me va ayudando para que no se escuche solamente la voz mía. Si no, otro que quiera ayudarme allá, puede pararse ya en el micrófono para que se escuche. 1 o 2. Yo voy dando la cita y me van acompañando. A ver, no todos, sino 1 o 2, más nada. Leo, versículo 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Lo creó. Ahora pongan cuidado. Después que Dios creó al hombre, se preocupa de él. Pero ¿qué es lo primero que Dios detecta del hombre? Que el hombre necesita. ¿Qué es lo primero de lo cual Dios se preocupa del hombre? Vamos a ver el versículo 8. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén, al oriente, donde colocó el hombre que había formado. Versículo 9, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Lo primero que a Dios le preocupa del hombre cuando lo termina de crear es... Dios quiere alimentarlo. Dios quiere alimentarlo. Esto no es que, ya es que Dios, a lo último es que Dios se preocupa. No, no, lo primerito. A ver, hice este animalito, vamos a alimentarlo. ¿Sí? ¿Usted va a criar gallinas y la comida? ¿Va a criar cochinos y la comida? No, claro, es una comparación muy... Pero es la realidad, para que me entiendan, en criollo, ¿verdad? En castellano. Dios entonces forma al hombre y dice, y la comida... Lo primero que Dios se preocupa del hombre es la comida. En la creación. En el antiguo, en la maqueta. Vamos una vez mirando el edificio un poquito. La nueva creación, el hombre nuevo, creado según Cristo. El antiguo Adán, ahora el nuevo Adán. Cuando Dios recrea al hombre, le da un nuevo nacimiento. ¿Acaso no dijo Jesús el que no nace de nuevo? ¿Se acuerdan? Es un nuevo nacimiento, una nueva creación, un nuevo testamento. Por eso la Biblia habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando Dios entonces piensa en recrear al hombre, de una vez piensa en el alimento.
en el alimento. Y si es verdad que aquel hombre, Adán, era carnal, como lo dice San Pablo, el segundo Adán es espiritual. Cristo. El primer Adán se preocupa por darle la comida del buche. En el segundo Adán se preocupa por darle la comida espiritual, que está dibujada allí también. Entonces vamos viendo la maqueta con el edificio. A ver, vuelvo y lo leo. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén. ¿Qué fue lo que plantó Dios? ¿Qué le suena a usted en el jardín? Algo hermoso, maravilloso, ¿verdad? Algo que Dios creó, formó allí. Algo, el jardín. Que también se llama paraíso. El paraíso como que suena mejor. Paraíso. ¿Quién no le gustaría vivir en el paraíso? Pero recuerde que ese paraíso es la maqueta. La maqueta. Un paraíso, un jardín, donde colocó al hombre que había formado. Entonces Yahvé, Dios, quiere que el hombre sea feliz. Viva en un paraíso. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Ya lo explicábamos, Dios se preocupa de la comida del hombre. Y en medio del jardín, escuchen esto, en medio del jardín, ¿qué colocó Dios? ¿Qué colocó Dios en el medio del jardín? No. ¿Qué colocó Dios en el medio del jardín? ¿El árbol del bien y del mal? No. ¿Qué colocó Dios en el medio del jardín? No. ¿Qué colocó Dios al medio del jardín? No. Bueno, ¿no tienen la Biblia? ¿Tienen la Biblia? Dios colocó en el centro del jardín. Usted de una vez dice, el árbol del bien y del mal. No, no se me salte. El árbol de la vida. Lo que pasa es que el árbol de la vida nosotros lo quitamos así, ¡pim!, lo quitamos de la vista. Lo pasamos, no le damos importancia, ¿se da cuenta? Lo pasamos ahí, ¡pim!, el árbol de la vida no me dice nada. Ahora pregunto, ¿cuál es más importante, el árbol de la vida o el árbol de la muerte? ¿Y por qué le damos más importancia al árbol de la muerte? El árbol del bien y del mal, el de la muerte. No, señor, no se me salte. Pero el ser humano siempre le ha dado más importancia al árbol de la muerte. Patria, socialismo o muerte. Perdón. Es que, no, ya va. Es que se me salió, se me chispoteó. El hombre le ha dado más importancia al árbol de la muerte. No le ha dado importancia al árbol de la vida. Tan así que estoy convencido que muchos de ustedes pensaban que Dios había colocado en el centro de salir un solo árbol. Y no fue uno, fueron dos. Es más, en primer lugar, el árbol de la vida. Y ese lo habíamos quitado. Hasta hoy, muchos se enteran de que era el árbol de la vida. Pero no. Dios creó al hombre, le dio el alimento del cuerpo, que eran los árboles frutales. Y puso el alimento del alma, el árbol de la vida, en el centro, para que viviera. ¿El árbol de la vida qué significa? Vivir eternamente, para siempre. Lo puso en el centro. De modo que Dios se preocupó no solamente por el alimento del buche, sino también el alimento que da vida eterna, el árbol de la vida eterna. Y lo colocó ahí. Lo único que el hombre no lo miró, y miró fue el otro arbolito que también estaba ahí. ¿Qué era el arbolito? De la muerte. ¿Y ese sí lo vio? Pongan cuidado como dice la Escritura.
El árbol deleitoso a la vista y bueno para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasemos al versículo 15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén, para que lo labrase y cuidase. Estaba en el paraíso, fino, comiendo simplemente de los frutos del árbol para llenar el buche, y si quería tener vida eterna, el árbol de la vida, ahí estaba. Y Dios impuso al hombre este mandamiento, primer mandamiento, porque todavía no había, hasta ahora está dando los primeros pasos el hombre, y ya Dios le pone un mandamiento, y ese mandamiento es en torno a algo específico. Ponga cuidado, le dio Dios el mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que te atrevas a comer de él, morirás sin remedio. Aguará. Dios le dice, mire, puede comer de cualquiera. Había manzanas, peras, uvas, todo eso, ¿no? Todo, materialmente. Espiritualmente estaba el árbol de la vida. De ese también puede comer. Eso sí, de uno solo yo no quisiera que usted comiera. Uno solo, ese es mi mandamiento. El de la muerte. Ese no. Yo quiero que tú vivas, yo quiero que seas feliz, yo quiero que sigas viviendo en el jardín, que sea dichoso para siempre. Anda, solo cúmpleme esto. Coma de todo, de todos. Pero de este no. Un mandato en torno al alimento, a la comida. Comida, alimento, representado en pan o en cordero. Aquí era en frutos. Estamos comenzando. Eso era antes de ponerlo a trabajar la tierra. Capítulo 3, versículo 1. Sigo. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Las serpientes van a representar aquí ¿a quién? Al diablo, a Satanás, al tentador. ¿Y para dónde nos quiere llevar el tentador? Para el infierno, para la muerte. Pongan cuidado. Y dijo la serpiente a la mujer: ¿cómo es que Dios se le ha ocurrido decirle, no comáis de ninguno de los árboles que están en el jardín? Diablo, pa' mentiroso el vagabundo. Le dice la mujer, Dios le prohibió comer de todos los árboles, le prohibió Dios. ¿Cómo va a creer eso? ¿Ve que Dios no te ama? ¿Ve que Dios no te quiere? ¿Ve que Dios te aborrece? ¿Dios no quiere que tú seas feliz? ¿Dios le había prohibido comer de todos los árboles? Mentiras, Satanás mentiroso. Hay un ejemplito así, ¿no? Me salgo un poquito y abro un paréntesis. Y que dice el hombre, le dice el diablo al borracho: ¿cómo es que Dios te ha prohibido beber cualquier clase de bebida? ¿Es que Dios no quiere que usted sea feliz? Y el borracho dice, pues sí, me prohibió beber la cerveza y whisky. Pero no, Dios no le prohibió beber refresco, no le prohibió refresco de manzana, de pera, jugo o jugos naturales, no le prohibió beber agua, no. Le prohibió es, no tomarás miche, no se embriagarás. Pero el diablo le dice, de todo, Dios es malo contigo, no te deja ser feliz. Que el diablo le está engañando, le está mintiendo. Le está mintiendo. Siempre el diablo va de mentiroso. Por eso se llama el padre de la mentira. ¿Cómo es eso? Dios te prohibió comer de todos los árboles del jardín. Ahora ponga cuidado la respuesta de la mujer. Respondió la serpiente, la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto del árbol del jardín. La mujer le cachó la mentira al diablo, ¿o no? Esto significa que nosotros tenemos una mente espectacular,
para darnos cuenta de las cosas. Y dijo, no, Dios no me prohibió comer de todos los árboles. No, Señor, usted me está engañando. Pero hasta ese momento ella había creído en la palabra de Dios y había hecho caso a la palabra de Dios. Hasta ese momento. Y no había sido tentada todavía. Hasta ese momento, a ciegas, había obedecido la palabra de Dios. No se había dejado llevar por el sentimiento. Había actuado por la fe en la palabra. El sentimiento no había actuado todavía. Pero pongan cuidado. Dice, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, a pena de muerte. Es como la mujer que dice, yo me enamoraré de cualquier hombre que sea soltero, porque Dios me prohíbe enamorarme de un hombre casado. Eso sí no lo voy a cometer yo nunca. Estoy clarita. Un hombre casado no lo quiero ni ver. Clara, eso está mal. Tiene una mente espectacular. Hasta que replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirás. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieres de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, excelente para lograr sabiduría. Antes tenía claro y raspado aquí en la mente que no debería. Pero ahora el diablo toca el sentimiento y le hace ver que es apetitoso. Antes estaba claro que no debería meterse con un hombre casado porque eso era adulterio. Pero ahora le parece apetitoso. Caramba. Y ya le da paso, deja la fe a un lado, junto a la razón, y le da paso al... Ay, Padre, es que yo lo amo. Como nunca había amado a una persona, el sentimiento. Es verdad, eso no es mentira. Es verdad, es el sentimiento. Cuando el ser humano se deja llevar por el sentimiento, viola los mandatos de Dios. Por eso es un error cuando ustedes acostumbran a los niños a que hagan lo que a ellos les nace, a lo que a ellos les gusta. Error, porque eso es tentación del enemigo. Como lo que me gusta, hago lo que me gusta, lo que no me gusta ni lo como ni lo hago. ¿Por qué usted no va a misa? Porque no me gusta, porque no me nace. ¿Por qué no come ensalada? Porque no me gusta. ¿Por qué come chuchería? Porque me gusta. Esa es la ley del diablo. La ley del Señor es distinta. Creo en la palabra y no me pongo a ver si me gusta o no me gusta. Obedezco la palabra a ciegas. Bien. El hombre pecó, la mujer pecó, ustedes ya se saben la historia. El caso es que en el versículo 21, vamos a leerlo del 20, dice, el hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió porque estaban desnudos, ¿verdad? Los vistió. Después del pecado viene ese problema. Y dijo Yahvé Dios, pongan cuidado lo que dijo Yahvé Dios. Resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. ¿Se acuerda que le había dicho la serpiente? Es que Dios sabe que el día en que comas de ese árbol, tú serás como Dios y sabrás distinguir entre el bien y el mal. Aquí dice Dios, el hombre ha comido de eso y ha llegado a ser uno como nosotros en discernir el bien y el mal. ¿Sabe qué significa eso? Que antes era Dios el que decía que era lo bueno y que era lo malo. Y cuando el hombre entra en el pecado, ya no es Dios el que dice que es lo bueno y lo malo, sino es la misma persona que dice. Antes de una mujer meterse a vivir en concubinato, sabe por los mandatos de Dios que eso es malo.
Después que se metió a vivir en concubinato y ya lleva 10 años viviendo en concubinato, dice, no, eso es igual. ¿Para qué me caso? Eso es lo mismo. Ya no es Dios el que dice que es lo bueno o lo malo. Ya es ella que tiene derecho a decir, esto no es malo porque Él me ama y yo lo amo. Y yo estoy respondiendo en el hogar como si fuera casada. ¿Y qué? Ya ubicó el poder de Dios, el papel de Dios, el puesto de Dios, lo está ocupando. Llegó a ser igual que Dios, a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya Dios no me importa, yo soy el que digo qué es lo bueno y lo malo. Ahí está. Y así también el drogadicto, así también el borracho, así también el mentiroso, así también el grosero. ¿Usted no da cuenta que la gente dice, padre, mire, que a mí la grosería se me sale, pero eso es normal, eso es normal, eso no es malo porque yo no lo digo así. Claro, usted se está convirtiendo en Dios. Usted es el que está diciendo qué es lo bueno o qué es lo malo. Cuando no ha leído el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, donde dice, por allá en los versículos 26 en adelante, dice que eso es malo de decir groserías. Pero usted, como ya comió del árbol, como ya se metió en ese pecado, usted se acostumbró y dice, esto no es malo. Se acostumbró a hablar mal de los demás y dice, esto no es malo. Se acostumbró a robar y dice, estoy robando por necesidad, esto no es malo. Se acostumbró a robar y dice, hay que quitarle a los ricos. Por lo rico que tiene, hay que quitarle. Hay que invadir y eso es normal. Eso no es malo. Yo invado lo que tenga aquí, invades esto, invades eso. Eso es robar, eso es malo. Y cuando yo digo, eso no es malo, estoy haciendo el papel de Dios. Y entonces pasé a ser Dios. Un Dios de mentira, falso. Porque el Dios verdadero sigue siendo Dios. Y es el que dicta las normas y dice, no robarás a nadie nada. Listo. Pero usted le quita el puesto a Dios. Bueno, cuando sucedió eso, entonces dice, ahora pues, cuidado, no alargue su mano y también del árbol de la vida. Ya comió del árbol de la muerte. Ahora cuidado y no alargue la mano y ahora sí, agarre el árbol de la vida. Y comiendo de él, viva para. Entonces Dios le había dado primero la oportunidad al hombre de que comiera de ese árbol. El único que no podía comer era el de la muerte. Cuando el hombre en su libre albedrío escoge el de la muerte, entonces Dios le dice, agarre ese, pero yo le quito este. Usted escoge, agarra la muerte, agárralo, pero yo le quito el de la vida. Si hubiese cogido de la vida, yo le quito el de la muerte. Es más, él le quitó el de la muerte. Y el hombre buscó el de la muerte, ignoró el de la vida. Entonces dice, el árbol de la vida comiendo y vivirá para siempre. Y lo echó Yahvé, Dios del jardín. Fue cuando el hombre perdió el paraíso. Perdió el jardín. Lo echó del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín, escúchenme esto, hago hincapié, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Se cerró el camino al árbol de la vida. Se cerró. Ya el hombre no puede tener vida eterna. Fue cerrado. Estábamos en la maqueta. Fue cerrado. Pero resulta de que en la nueva creación Dios vuelve a colocar el árbol de la vida. ¿Quieren leerlo textualmente? Vamos a Apocalipsis. Vámonos al último libro. Comenzamos con el primero y vámonos para el último. Apocalipsis, capítulo 21, por allá. 22. El 22. Versículo 1. Si quiere que uno que lo lea por allí, en el micrófono, para que no escuchen solo la voz mía.
Lo leo pues. Está hablando de la nueva Jerusalén. Cuando ya esté edificada ese paraíso, si que tenga chance para leer todo el 21, verá que está hablando de la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Y dice: luego me mostró el río de agua de vida, vibrante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de esa ciudad santa, a una y otra margen del río. ¿Acuerdas de dónde estaba el jardín del Edén? Del río Éufrates. Bueno, aquí también está igualito, como aparece en la maqueta. El río, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida. Entonces allá, ya no en la maqueta, sino ya en la construcción, ya está el árbol, aparece otra vez el jardín del Edén, el paraíso, la nueva Jerusalén, y allí en el centro también hay el árbol de la vida. El árbol de la vida, que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Y no habrá ya maldición alguna, porque acuérdese que allá hubo una maldición: maldita será la tierra por tu culpa, la tendrás que ganar con el sudor de su frente. Y a la serpiente también le dice: se arrastrará. A la mujer le dice: parirás con dolor. En este árbol de la vida ya no hay ninguna maldición. Y vámonos al versículo 12 del 22. Dice: mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. El primero y el último, perdón. El principio y el fin. ¿Quién es ese? Jesucristo. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida. Es decir, que allá se cerró, pero ahora lo volvemos a tener. Y recuerde que cuando pecó, se cerró, se puso unos ángeles y no había paso para llegar al árbol de la vida. ¿Y sabe qué llegó a decir Jesús una vez? Yo soy el camino, la verdad y la vida, que antes se había cerrado allá en el paraíso, que no podíamos llegar allá. Ahora es Cristo, y ustedes y yo tenemos acceso a Él para tener vida eterna, la que fue prohibido allá cuando pecaron Adán y Eva. En la nueva creación hay una nueva Jerusalén, un nuevo paraíso, un nuevo reino, un nuevo trono. Allí en el centro está el árbol de la vida, que es el principio, el fin, el alfa y el omega, que se llama Jesucristo. Y por eso nosotros ya podemos ir mirando Antiguo y Nuevo Testamento, que nos van llevando a ver qué tiene que ver ese árbol de la vida. Allá ese árbol, recuerda que era alimento. En el Nuevo Testamento va a ser también alimento. ¿De acuerdo? Hermanos, ya miramos un poquito así por encimita. Yo voy tirando una allí, tiro otra allá, y después voy recogiendo hasta que lleguemos a la conclusión de lo que es la Eucaristía. Estamos mirando por allá, vamos de general, vamos así como de círculo, así. De lo grande, lo vamos hasta que lleguemos. ¿De acuerdo? Vámonos a otro pedacito que quiero tocar sobre lo que sería la Eucaristía. Ya olvidémonos de Adán y Eva. Esto fue el comienzo. Después de Adán y Eva viene otra figura importante en la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo se llamó ese hombre importante? ¿Cómo se llamó? Antes de Moisés. Abraham, nuestro padre en la fe.
¿Van a ignorar ustedes a Abraham, nuestro padre en la fe? Gracias, Dios pague. No podemos ignorar a Abraham, nuestro padre en la fe. Escuchen bien. Abraham, nuestro padre en la fe, resulta de que Dios hizo un pacto con él, que se llamó la antigua alianza. Significa pacto. Pacto es un compromiso. Un compromiso. Pacto es lo que hacían la gente así de antes, la gente seria de antes. Así, ¿no? Te doy mi palabra. Y podía fallar lo que sea, pero esa palabra, no, ahorita hasta firmado y con abogado y todavía se falla. Pero en aquel tiempo era un pacto, y Dios hizo un pacto, una alianza con Abraham. Así, en serio, serio. Y Dios dio su palabra. Hizo un pacto. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? A ver. Pero era un trato. Vamos a hacer un trato. Un trato es que las dos partes ponen de lo suyo. Un trato no es solamente que así, la pura papa pelada, la ley del embudo. No, un trato es los dos. A ver, vamos a hacer un pacto. Usted da qué y yo doy qué. Vamos a hacer un sancocho. Yo no voy a poner la gallina, voy a poner la sal, voy a poner el agua, voy a poner las papas, voy a poner todo. No. Yo pongo algo, pero usted pone algo. Así un pacto. A ver, ¿qué dice Dios en ese pacto? Pero eso fue después del pacto. ¿Cuál fue el pacto? Ahí ustedes como que notaban cuando eso. El pacto es este. Le dice Dios, mire, Abraham, yo quiero ser tu Dios. Pero, Abraham le dijo, claro, Señor, claro que sí. Le dice, pero tú tienes que ser mí. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré para ti tu Dios. Y tú serás con tu descendencia mi pueblo. ¿Si te parece bien? Va. Entonces cuando Abraham dice sí, entonces cuando Dios luego da por allá los mandatos que dice, escucha Israel, el Señor vuestro Dios es solamente uno. No tendrás otro Dios fuera de mí. Claro, si el pacto es, yo seré tu Dios, pero tú serás mi pueblo. No le puede pertenecer a otro. Y si tú cumples eso, entonces yo te voy a dar en herencia la tierra de Canaán. La tierra de Canaán. Entonces la tierra prometida que llamamos. Y además, si quiere un poquito más, te voy a dar la descendencia que quieras. Cuenta las estrellas, cuenta las arenas. Así será tu descendencia, pero con el compromiso que yo sea tú, Dios, único Dios, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y yo te aseguro que tú serás mi pueblo. Te daré la tierra prometida y te daré descendientes como las arenas, como las estrellas. Abraham acepta el pacto y dice, sí, Señor. Y le dice Dios, pues tiene que haber una constancia de ese pacto. Y es cuando le dice, para que haya constancia de ese pacto, vamos a poner una señal. Y le puso la señal del Antiguo Testamento, de la antigua alianza, del antiguo pacto. ¿Cuál era? Un pequeño sacrificio. ¿Cuál era ese? No, de ese pacto. Eso viene después. En ese pacto, la señal de ese pacto era la circuncisión. Eso está, lo que les conté, se lo resumí para no leerlo. Pero que si alguien lo quiere leer, está en el Génesis capítulo 17, versículo 1 y siguientes. Y le leo lo más así esencial. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai.
anda en mi presencia, sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Hacemos una alianza y te voy a multiplicar sobremanera. En el versículo 7 dice, y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna, de ser yo, tu Dios, y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua. Y yo seré el Dios tuyo. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza. Escuchen bien, Dios hace una alianza y lo que le dice a Abraham, ¿qué es? Hicimos una alianza, pero no se lo pide, guarda la alianza. Recuerda la alianza. Vive la alianza, no se olvide de la alianza. Guárdala. De generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. Señal de la alianza, la circuncisión. A los 8 días seráis circuncidados entre vosotros, todo varón de generación en generación. Debe circuncidarse el nacido en su casa y el comprado con dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Entonces, si hacemos un pacto, hacemos el pacto, hay una señal, la circuncisión. Aquel que no se circuncide está violando mi alianza, mi pacto. Entonces hablemos del pacto, de la alianza. ¿Ese era el pacto del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. Entonces, antigua alianza, antiguo pacto, con una antigua señal, la circuncisión. La maqueta. Después vendrá un nuevo pacto, una nueva alianza. No sé si ustedes recuerdan lo que se repite en la misa. Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Sangre de la nueva, no de la vieja, no de la maqueta, sino de la nueva alianza. Esto significa que hay una nueva, es más, la Biblia lo presenta, Antiguo Testamento, antigua alianza. Nuevo Testamento, nueva alianza. Esto significa que Dios hizo con Abraham un pacto con el pueblo de Israel, un solo pueblo. Pero luego en ese pueblo solamente eran valorados los hombres y las mujeres, cero a la izquierda, no valían nada. Yo no sé por qué ahora le dan tanta importancia a la mujer. Si la mujer ni siquiera se le consideraba que tenía alma. Bueno, pero viene porque Cristo lo quiso. Entonces ya viene Cristo en el Nuevo Testamento, una nueva alianza, y quiere meter también a las mujeres. Pero las mujeres no tienen nada para circuncidarle, porque la circuncisión era en la parte sexual del hombre y la mujer no lo tiene. Sí, pero no tenían nada para circuncidarle. Entonces, resulta de que es cuando Jesús viene y en la nueva alianza nos deja una nueva señal de un nuevo pacto. Dios hace un nuevo pacto y le dice al pueblo allá, al pueblo de Israel, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. En el Nuevo Testamento ya no es el pueblo de Israel, sino todos los pueblos. Todos los pueblos. Se abre el compás, como lo dice allá en Efesios capítulo 3, versículo 14, que ya Dios une en la cruz de Cristo, cuando derrama su sangre, señal del pacto, une a los judíos con los paganos, los dos pueblos, los une en uno, quita el odio, el muro que los separaba y forma un solo pueblo. La nueva alianza, con un nuevo pueblo. Entonces hay un nuevo sacrificio.
hay una nueva señal. ¿Cómo era aquel, le dice Dios a Abraham, el que no se circuncide está violando mi alianza? La señal de que pertenecía a esa alianza del Antiguo Testamento era la circuncisión. Ahora San Pablo viene y nos dice a nosotros que en la nueva alianza hay una nueva señal. Ya no es la circuncisión, sino el bautismo. Eso lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11, que si quiere lo podemos mirar para entenderlo mejor. Colosenses capítulo 2, a ver si alguien lo tiene por allí, porque aquí como que se perdió Colosenses de esta Biblia. Colosenses 2, versículo 11, dice así: en él también fuiste circuncidados, no con una circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, como con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. En Cristo ya hay una nueva alianza, con una nueva circuncisión. ¿Por qué nueva circuncisión? Y tiene que ser el bautismo, porque las mujeres no tienen nada que circuncidarle. Entonces, al bautizarla, ellas también entran en el pueblo de Dios. Y el que no se circuncide estaba violando la alianza. El que no se bautice está violando la nueva alianza. Por eso los católicos, aquí entre nosotros, que no me escuchen evangélicos, por eso los católicos bautizamos también a los niños, para no violar la alianza con Dios, la nueva alianza. Para aceptar ser el pueblo de Dios y que Él sea mi Dios y yo sea su pueblo. Eso lo hacemos a través del bautismo. Es la señal, el pacto, como el matrimonio. En el matrimonio hay los anillos. El anillo es la señal. Abraham se emociona, se llena de alegría junto con Sara, felices, hasta que un día Dios lo pone a prueba. ¿Lo recuerdan? Entonces, ¿cómo lo pone a prueba? Le dice Abraham, vamos a ver si Abraham va a aceptar que yo sea su Dios, me va a obedecer, va a guardar mi alianza. Guardar mi alianza es también obedecer. No solamente circuncidarse, sino obedecer. Yo, el Dios de él sometido a mí. Y le dice a Abraham, le tengo una propuesta. Ajá, dime, Señor. Y recuerda que yo soy tu Dios, ¿no? Sí. Pues mire, me tiene que sacrificar a Isaac, tu único hijo. Lo puso entre la espada y la pared. Entonces dice Abraham, sí, Señor, está bien. Ningún problema. Yo voy para adelante. Y entonces, por eso llama padre en la fe, ¿verdad? No dudó, dijo, vamos. Y agarró el pelado y le dijo, a ver, vamos a buscar leña. Y le montó la leña, creo que fue el pelado, al burro. Y después lo montó a él, ¿no fue? O algo así. Y después dejó el burro por allá. Yo no me sé la historia muy bien. Pero el caso es que después le montó la leña y le dice el chamo, ajá, papá, ¿qué hijo? Papá, mire, yo voy pensando algo. Está la leña, está el fuego, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Te acuerdas que el cordero era sacrificio? ¿Y dónde está el cordero? Y Abraham, apenado con el pelado y sin saber qué hacer, le dice, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Esto significa que el ser humano cuando vive de fe, como que ve incierto, como que no ve más allá, como que va así. Atienda, porque eso es la fe. Esa es la fe. Y si quiere, le hago un paréntesis para contarle lo que es la fe. Porque estamos en un retiro y tenemos que ir todos, ¿verdad? La fe es aquella viejita ciega. Aquella viejita ciega. Usted sabe que un hombre se perdió en la montaña, en la inmensidad de la montaña, y comenzó a gritar, ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Se va a oscurecer! ¡Ay! ¡Estoy perdido!
Y ya se estaba oscureciendo y él pensaba que venía el tigre, venía el león, venía todos los animales. Me van a matar, me van a acabar. ¿Qué hago yo? Y comienza a gritar. Y cuando ya está oscureciéndose, escucha unos ruidos y dice, "Ih, el tigre, unos pasos, el tigre". Se pone todo tembloso. Y detecta, no es el tigre, es una señora, una viejita. Y él se emociona. Él le entra una alegría, una emoción. Y le dice a la señora, "Señora, uy, qué emoción". Y le dice, tranquilo, vine a salvarte, chico, vine a sacarte de ahí, tranquilo, no se preocupe, vengo a salvarte, sacarte. Le agarra, le da un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Feliz. Y la mujer le dice, vengo a sacarte, dame la mano. El hombre le da la mano, pero él quiere saber quién es la mujer. Y cuando le mira a los ojos, la mujer es ciega. Y dijo, ¿me voy o no me voy? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Qué hago? ¿Esta vieja ciega me va a sacar de aquí? ¿Usted qué opina que hizo? ¿Se quedó o se fue? Se fue, pues muy tonto que fuera. No le esperaba otra. Tenía que irse. Es lo que Pedro una vez le dijo, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Cuando Jesús le dijo, si usted también se quiere ir, y dijo, ¿y para dónde vamos a agarrar, Señor? Si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna y nosotros creemos. Porque la fe es eso, caminar a tientas, porque estamos seguros, convencidos en el Señor, porque sabemos que nos va a sacar. Abraham caminó así a tientas y le dijo, ya proveerá. Y siguen. Llega allá, agarra, pone la leña, saca la espada, y cuando va a darle, para Abraham, no. Era para probar si tú tenías fe en mí y a ver si realmente creía que yo era tú, Dios. Guarda tu espada. La guardó. Abraham miró hacia allá, y díganme, allá, a lo lejos. ¿Y qué vio a lo lejos? Eso era un símbolo. Vio a lo lejos un cordero. Y escuchen bien, no sacrificó al hijo, sino sacrificó al cordero. En vez del hijo, sacrificó. Eso era un símbolo. Allá era el Cordero de Dios. Pero ahora se lo voy a traer en el Nuevo Testamento. Están los discípulos en la última cena. Para la última cena, la cena de Pascua de los judíos, donde se inmolaba el Cordero de la Pascua. Todo está listo. Le dice el Señor a uno de ellos, vaya a la casa de no sé quién y prepara, va por el camino y se encuentra uno con una canasta de agua, síguelo y dígale, mire, el Señor me pregunta dónde voy a preparar la cena con mis discípulos. Prepáralo allá en la casa, él le mostrará un edificio allá en la segunda planta, prepárelo. Y van los apóstoles y preparan todo. Pero algo curioso sucede. Están los panes ácimos. Está el vino. Pero no está el cordero. No está el cordero. Y los apóstoles se quedan. Maestro, ¿qué le está pasando? Falta el cordero. Allá, en lugar del hijo, se inmoló el cordero. Aquí, en lugar del cordero, se inmoló el hijo. Porque no era el hijo de Abraham, sino era el hijo de Dios. El cordero que quita el pecado del mundo. El que se inmola para demostrarnos a nosotros el amor de Dios y para darnos el alimento verdadero que nos da la vida eterna, para derramar la sangre que limpia los pecados de la humanidad, cosa que no podía hacer un cordero.
Entonces había una figura allá. Por eso lo vio a lo lejos. Y entonces se cambia allá. No era el hijo de Abraham, era el hijo de Dios el que nos iba en la nueva alianza. Allá era un cordero, figura del hijo. Allá era el hijo, figura del cordero. En la maqueta, ahora en la realidad. Pero seguimos, esa alianza. Vamos un paseíto por el Antiguo Testamento mirándolo con el Nuevo Testamento. Así, para entrar luego a lo que es la Eucaristía. Ahora estamos dando rodeos, así, estamos dándole por lo alrededor, ¿verdad? Pasó Abraham, Dios hizo la alianza con Abraham, ahí hay un símbolo. Ahora llega con Moisés. Y Dios vuelve a reafirmar la alianza con Moisés. Pero antes de llegar a Moisés, yo no quiero dejar a Abraham un poquito más a cita. Hay otra cosa curiosa en la vida de Abraham. Un día Abraham, no sé si ustedes recuerdan, tenía un hermano que se llamaba Lot. Y Lot fue a un pueblo que se llamó Sodoma. Y allá lo querían bajar de la mula. Y allá unos ángeles lo salvaron. Y Dios mandó a destruir allá Bueno, y el caso es que se enciende una pelea luego porque por allá donde Lot fue a vivir lo agarraron, lo querían también como volver esclavo. Le informan a Abraham. Abraham va en el nombre del Señor y comienza y pelea y gana la pelea. Y cuando gana la pelea, libera a su hermano, libera a todos los suyos. Entonces Abraham va a darle gracias a Dios. Eso está en Génesis capítulo 14, versículo del 11 en adelante. Pero yo me quiero detener, 14, del 11 en adelante. Ya le conté lo que pasó con Lot y todo eso, pero yo me quiero detener en el versículo 17. Dice así: a su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces, Melquisedec, ¿han escuchado hablar de Melquisedec? ¿Qué les suena a ustedes eso, Melquisedec? Sacerdote eterno según el rito de. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Cuando vence Abraham, sale un sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, que el Nuevo Testamento va a decir que Jesucristo es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Por qué según el rito de Melquisedec? Porque no se sabía ni de dónde venía ni a dónde iba. Y además, porque Melquisedec ofreció como sacerdote de Dios Altísimo pan y vino. Y ese pan y vino nos traían, miraban hacia el futuro de lo que sería en el Nuevo Testamento el nuevo sacerdocio del nuevo sacerdote Jesucristo, según el rito de Melquisedec. Y dice así: Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo, pongan cuidado la bendición que le dio: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Esto significa que Melquisedec sabía que Dios había hecho un pacto con Abraham y Abraham con Dios. Bendito sea Abraham del Dios, es decir, recordó la alianza. Abraham le pertenece al Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bueno, aquí está la figura de lo que será más adelante en el Nuevo Testamento. Ahora bien, como era hasta las 9,
Y ya van a ser las 9. ¿Sí era hasta las 9, verdad? Vamos a hacerlo hasta las 9. Nos quedamos con Moisés. Nos dimos un paseíto por allá, por el Antiguo Testamento. Vamos. ¿Por qué le estoy dando? Porque si yo no les explico esto, ustedes no podrán entender lo que es la Eucaristía. ¿No? Vaya a construir usted un edificio, una quinta, sin hacer antes la maqueta. Tiene que saber primero qué es lo que va a hacer. Si no, mal. Entonces nosotros tenemos que saber un poquito lo del Antiguo Testamento para luego mirar lo que es el Nuevo Testamento. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.